Hola chicos y bienvenidos a Epidemiología. En esta primera sesión entonces vamos a ver qué es la epidemiología. Vamos a hablar un poco del contexto histórico, los grandes personajes que aportaron al desarrollo y al nacimiento de la epidemiología y los usos y aplicaciones de la epidemiología hoy en día. Pues bien, epidemiología viene de las palabras griegas epi, que significa sobre, demos, que significa población, y logos, el estudio de, es decir, el estudio sobre la población, el estudio sobre los problemas de salud de la población. En consenso general y también pues de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la epidemiología está definida como el estudio de la distribución y determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud en las poblaciones específicas y la aplicación de su estudio al control de los problemas de la salud. Es una definición bastante amplia, pero tiene bastante significación por cuanto cada una de las palabras que ustedes ven ahí resaltadas nos está indicando los más importantes principios de la epidemiología. Y está resaltado estudio entonces porque es una disciplina científica, es una disciplina cuantitativa por cuanto los métodos de investigación de los eventos en salud que utiliza tienen su fundamento en campos como la bioestadística, y también es una disciplina científica de razonamiento causal por cuanto sus hipótesis están fundamentadas en la biología, la economía, entre otras. Bien, es el estudio de la distribución. Distribución significa frecuencia y patrón. Frecuencia entonces que hace referencia no solo al número de casos, sino también relacionados entonces ese número de casos al tamaño de la población y de su ocurrencia en términos de tiempo, lugar y persona. Es decir, distribución en términos de frecuencia y patrón. Patrón de tiempo, patrón de lugar y patrón de persona. El patrón de tiempo puede ser anual, semanal o cualquier otro espacio de tiempo que pues está relacionado al evento que estamos midiendo en la población. Lugar pues hace referencia al lugar específico donde nosotros estamos tomando el número de casos. Y persona responde a la pregunta de quién, es decir, la distribución de casos por ejemplo, por edad, por género, por clase socioeconómica, etc. Pues bien, entonces, la epidemiología es el estudio por cuanto es una disciplina científica. El estudio de la distribución que hace referencia a la frecuencia y al patrón de los eventos de salud de interés. Y determinantes que hace referencia entonces a aquellas causas y factores de riesgo. Entonces habíamos dicho que respondía 3 preguntas hasta ahora. ¿Cuándo, dónde y quién? Es decir, estamos caracterizando la distribución en patrón de tiempo, lugar y persona. Ahora con los determinantes, entonces la epidemiología responde al cómo y al por qué. Es decir, los determinantes hacen referencia a aquellas características o aquellas factores tanto de estilos de vida como climáticos, como otros factores que van a influenciar la aparición o modificar las enfermedades en la población. Bien, entonces la epidemiología
es el estudio de la distribución y determinantes de los estados o eventos relacionados con la salud en poblaciones específicas. Específicas hace referencia porque tiene que estar definido una población blanco, un grupo blanco, ya sea los pacientes de una clínica, sea una población, un país entero. Bueno, tiene que estar definido las personas que se están teniendo en cuenta, en la cual se están tomando el número de casos, de la cual se están tomando los datos. Y la aplicación de su estudio al control de los problemas de salud. Aplicación se refiere entonces cuando existe un caso de diarrea, por ejemplo, al clínico le interesa instaurar un tratamiento. Al epidemiólogo entonces le interesa identificar la fuente y potenciales de diseminación con el fin de intervenir y prevenir nuevos casos en la población. Entonces su aplicación es eso, es el uso de esa disciplina dentro de la salud pública para el control, la prevención y control de enfermedades en ese grupo específico. Teniendo entonces en mente esto, comparemos qué hace un profesional en salud y un epidemiólogo. Como bien pueden observar, el epidemiólogo entonces se enfoca en la comunidad, en el grupo de individuos. Interviene poblaciones, mientras que el profesional en salud se interviene pacientes individualmente. El profesional en salud realiza una historia clínica. El epidemiólogo formula preguntas a raíz de los datos que obtiene en la población. El profesional en salud realiza una valoración física cuando tiene contacto con su paciente. El epidemiólogo investiga todos aquellos factores de riesgo, determinantes, etcétera, otros datos que puedan completar la pregunta que se está realizando del por qué la aparición de casos en un grupo. El profesional en salud hace un diagnóstico, el epidemiólogo formula conclusiones. El profesional en salud propone un tratamiento porque le interesa resolver en este caso la condición que tiene el paciente. El epidemiólogo da recomendaciones. A raíz de los hallazgos, de la información que obtuvo en la población, da recomendaciones a esta población para que se haga una prevención y un control. Y finalmente, pues el profesional en salud realiza un seguimiento individual a sus pacientes, les hace control. El epidemiólogo evalúa estos programas, estas acciones que se instauraron a nivel grupal para saber si con eso se contuvo o no los eventos de interés en salud. Bien, definiendo entonces qué es la epidemiología, entremos a mirar cuáles son los orígenes de la epidemiología, quiénes fueron aquellos personajes que aportaron, que dieron sus conocimientos al inicio de la epidemiología. Y entonces la epidemiología tiene sus orígenes desde Hipócrates, quien reconoció la asociación de varias enfermedades con factores como el lugar, el clima, los hábitos alimenticios y la vivienda. O sea, desde Hipócrates estamos hablando de determinantes en salud. En la teoría del desarrollo de las enfermedades contribuyeron entonces Fracastoro, quien al proceso de transmisión lo denominó contagio. Años después, entonces, vino la invención del microscopio y esto pues hizo posible a los científicos ver los microorganismos que Fracastoro había teorizado que existían. Otro de los grandes aportantes fue entonces Louis Pasteur, el investigador más grande a nivel mundial, gracias a que logró impulsar y desarrollar la microbiología moderna y también aportar a la epidemiología con su demostración de la teoría de los gérmenes como causantes de las enfermedades
y pues también al desarrollo de vacunas contra varias enfermedades, incluidas dentro de ellas la rabia. Como les había mencionado, la epidemiología tiene un gran componente cuantitativo. Y por lo tanto, entonces, la contribución a la epidemiología desde la bioestadística la hicieron John Grant y William Farr. Grant fue el primero en publicar análisis de mortalidad y Farr desarrolló prácticas y clasificaciones de las enfermedades que hoy en día son útiles en estadísticas vitales. Y finalmente tenemos a John Snow, un anestesiólogo que condujo una serie de investigaciones de brotes de cólera en Londres que lo llevó entonces a descubrir la causa de la enfermedad y prevenir su recurrencia, por lo que se le dio el título de padre de la epidemiología de campo. Su trabajo es grandioso por cuanto ilustra la secuencia desde una epidemiología descriptiva y la generación de hipótesis hasta su aplicación en la salud pública. Y bien, habiendo definido epidemiología y destacado los principales aportantes al origen de la epidemiología, vamos a especificar cuál es el uso que hoy en día se le da a esta ciencia. Principalmente pues se conoce como campo de estudio de la epidemiología, como de aplicación más bien, la salud pública, por cuanto es como la labor más reconocida en el análisis de la situación de salud, en la vigilancia en salud, en la investigación epidemiológica de casos de brotes en la población o en la evaluación de tecnologías que se aplican en ella. Incluso desde John Snow, quien fue más allá de examinar pacientes y decidió tratar la aparición de la enfermedad como un problema de salud pública. Entonces la epidemiología se convirtió en una herramienta para ella. Y como tal, entonces se describen aquí en esta diapositiva los principales usos en la salud pública. Sin embargo, pues la epidemiología tiene otras funciones y también esta información generada por los métodos epidemiológicos tiene su aplicación en la clínica. Con su metodología nos permite responder todas esas múltiples preguntas que resultan en el diario actuar de la atención en salud. Y entonces la epidemiología responde a cada una de ellas por medio de sus métodos. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de la enfermedad? Entonces, la epidemiología hace una descripción del estado de salud de las poblaciones. ¿Cuál es la causa de la enfermedad? Y la puede responder por medio de el estudio de la causalidad. ¿O qué pasará conmigo? Es una pregunta de pronóstico y lo hace por medio de la determinación de la historia natural de la enfermedad, etc. Y entonces, como podemos ver, la epidemiología es una importante herramienta para el profesional en salud por básicamente tres cosas. Primero, porque es la principal ciencia de la información en salud. Es decir, como vimos antes, podemos obtener información acerca de los determinantes en salud, de la incidencia, de la frecuencia, etc. Segundo, porque es un complemento para las ciencias clínicas y la salud pública, puesto que nos ayuda a responder preguntas que se le presentan a uno a diario en el actuar clínico. Y tercero, porque sirve para evaluar programas, actividades y procedimientos, tanto terapéuticos como preventivos, como vamos a ver a lo largo del desarrollo de la materia. Ahora bien, hagamos un ejercicio para que podamos ver cómo se aplica, cómo funciona la epidemiología. Tenemos entonces una síntesis de un brote de infección por virus del Nilo Occidental que aparece aquí en la diapositiva. La idea es decir cómo pueden ser usados estos datos desde la epidemiología, primero para evaluar la salud en la comunidad, segundo para tomar decisiones en pacientes de forma individual y tercero para buscar las causas para prevenir brotes futuros. Pues bien, entonces el epidemiólogo puede observar que
es necesario conocer primero si se limitó a personas que habían, por ejemplo, retornado un viaje a África o Oriente Medio, o simplemente fue una infección que se adquirió de manera local. Es importante además chequear si se presentaron más casos en otros hospitales, en el área, en otras ciudades. Podría realizarse incluso un examen serológico para documentar la extensión de la infección. Esto entonces con el fin de usar toda esa información para evaluar la salud en la comunidad. ¿Qué más está pasando en otros individuos? Segundo, para tomar decisiones en pacientes de forma individual, entonces podría desde la epidemiología examinarse cómo se disemina en este caso, la infección por el virus del Nilo Occidental. Entonces, bueno, ya se sabe que se disemina por la picadura de mosquitos. Entonces, ¿cómo podemos evitar que se sigan presentando los casos? Pues los individuos pueden reducir su propio riesgo tomando medidas como la utilización de mosquiteros, la utilización de repelente o evitando la exposición en horas pico de circulación de los zancudos. Y tercero, entonces, ¿cómo podríamos usar esta información para buscar causas de la enfermedad? Pues aunque ya se conoce cuál es la causa de la enfermedad de la infección por el virus del Nilo Occidental, pues se puede interrogar más bien cómo fue su introducción. Entonces, si fueron personas que retornaron de un viaje o realmente se están presentando localmente, de manera que podamos tomar medidas a nivel local. Bien, y finalmente entonces vamos a ver cuál es el método que la epidemiología utiliza. ¿Cuál es el método epidemiológico? El método epidemiológico entonces es la aproximación sistemática y ordenada constituida por una rigurosa y completa secuencia de actividades. Las etapas del método epidemiológico son 3. La primera es de tipo descriptivo, que consta de recolección, elaboración y ordenación de datos, cuyo propósito principal es la descripción detallada de asociaciones, patrones, secuencias, diferencias o semejanzas que en lo posible pues permitan caracterizar la relación entre un problema de salud y diversos elementos, determinantes, factores de riesgo que son potencial o seguramente causales. La segunda fase consta de procedimientos de identificación y aplicación de diseños de investigación y utilización de técnicas estadísticas cuyo propósito final es la verificación de algunos modelos de explicación de las relaciones causa-efecto que se hubieran planteado para algún problema de salud. Y la última y tercera fase es la fase de tipo experimental, que es aquella en la cual se aprovechan los resultados de las dos primeras fases para establecer medidas de prevención y control de los problemas de salud en la comunidad. Entonces, como síntesis, podemos decir que en las etapas involucradas en las fases 1, 2 y 3, descriptiva, analítica y experimental, podemos decir que se ordenan de la siguiente secuencia. Primero hay una identificación de un problema, luego hay una recolección y procesamiento de datos con identificación e interpretación de patrones de ocurrencia. Posteriormente hay una formulación de hipótesis con la comprobación de esta, elaboración de conclusiones y finalmente la aplicación de medidas de control. En esta diapositiva les presento un ejemplo para que nos quede más clara la idea, la diferencia entre la epidemiología, por ejemplo, descriptiva y la analítica. Y el ejemplo es precisamente la investigación del cólera por John Snow desde 1854. Por eso fue tan importante John Snow en la historia de la epidemiología. Y bien, hasta aquí entonces la introducción a la epidemiología. La idea es que ustedes
continúen con el tema de proceso de salud de enfermedad. Entonces la idea es que ustedes desarrollen un taller en el cual van a encontrar toda la información necesaria para que respondan las preguntas que allí se les formulan. Deben entregarlo en 8 días. Estamos hablando del 9 de marzo, en el cual entonces haremos una actividad presencial para que ustedes tengan la oportunidad de despejar las dudas que se hayan generado hasta el momento y poder adentrarnos ya posteriormente a los temas principales en epidemiología, empezando con los tipos de preguntas. Gracias.